terminar todo. Comenzamos nosotros a hablar acerca de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y este es el mensaje número 3. El mensaje número 1 comenzamos con una pequeña introducción. Luego hablamos hace 8 días. Comenzamos a ver el párrafo número 1, que es de las Sagradas Escrituras. Capítulo 1, de las Sagradas Escrituras. Párrafo 1, la necesidad de las Escrituras. Yo espero que usted tenga ahí su confesión de fe. Pero ya se la entregué. Si alguien no la tiene, por favor, aquí hay todavía para que... ¿Alguien le falta? No, todos la tienen. Ok. Y si la dejó en la casa, hermano, pues ya le toca traerla a la próxima. Veamos entonces la necesidad de las Escrituras en el párrafo número 1. Y hoy vamos a mirar, hermanos, los párrafos número 2 y 3 de ese capítulo número 1 de las Sagradas Escrituras. Comenzamos diciendo que ese capítulo número 1 tiene 10 párrafos y obviamente cada párrafo tiene secciones, y las secciones son por un numerito que aparece ahí, que al final tiene los versículos. De pronto no vaya a todos los versículos, de pronto cite versículos nuevos, no importa, pero la idea es que podamos tener allí. Bien, párrafos 2 y 3, el título sería La identidad de las Escrituras. Es decir, hace 8 días hablábamos de la necesidad de las Escrituras. Hoy vamos a hablar acerca de la identidad de las Escrituras, y el párrafo número 2 y párrafo 3 nos hablan de esa identidad. Es decir, nosotros tenemos que identificar cuál es la palabra de Dios, cuáles son los libros que forman la palabra de Dios. Es muy importante, ya que, como dije hace 8 días, esta confesión que usted la ve de 1689 fue realizada en medio de las controversias que había, sobre todo con la Iglesia Católica, pero también con algunos grupos carismáticos que ya estaban en esa época, como los anabaptistas, o algún grupo, o un sector de los anabaptistas. Todos no eran así, pero hubo un sector. Pero sobre todo era en la controversia que se tenía con la Iglesia Católica debido a la Contrarreforma. 1517, ojalá vayamos teniendo esas fechas. 1517, Martín Lutero clava las 31 de octubre de 1517, siglo XVI, clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, la ciudad de Wittenberg. A partir de ahí entonces se conoce como el inicio de la reforma oficialmente, ya que anteriormente hubo unos pre-reformadores. Pero entonces luego vino Juan Calvino, luego vinieron otros, y comenzó a establecerse la reforma, la teología reformada. Entonces la iglesia contraatacó, y luego se llama lo que es la Contrarreforma. Y en el 1545, de ahí en adelante, comenzaron las sesiones, lo que se llama el Concilio de Trento. Y en ese Concilio de Trento, entonces, la Iglesia Católica saca unos decretos, saca en sus cánones, en sus catecismos, se viene en contra, más que todo, de la Iglesia protestante. Y una de las cosas que atacó fue precisamente la palabra de Dios, la iglesia, porque los reformadores, sola escritura, ellos dijeron, no, ¿cuál sola escritura? Llegaron a decir, inclusive, si usted puede ir a los catecismos, dicen, maldito el que cree solo en la escritura, tiene que creer en la escritura y la tradición, en la iglesia también. Entonces, en vista de ese ataque, los reformadores obviamente comenzaron a hacer todo esto, y de ahí comenzaron a salir las confesiones, y por eso tenemos la convención ya del 1689, como dijimos hace 8 días, como fue que llegó, y la tenemos precisamente en este primer capítulo para defender o para afianzar lo que la iglesia cree con relación a la palabra de Dios, obviamente objetando o trayendo una contraparte totalmente, o contradiciendo mejor a lo que la Iglesia Católica Romana ya tenía allá. Entonces así fue que se hizo. Por eso cuando leamos estos párrafos vamos a ver que están atacando precisamente esa parte. La Iglesia Católica afirmaba y afirma todavía que el pueblo no tiene la capacidad de saber qué es la palabra de Dios. Es decir, el pueblo, así lo llama, el pueblo ignorante, no son capaces de determinar, de saber
qué es la palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia es la que puede decirle al pueblo qué es la palabra de Dios. Y entonces allí el magisterio, cuando hablamos de la iglesia católica romana, no hablamos de la iglesia como tal, ni hablamos de los templos, hablamos del magisterio, la cúpula. Ellos son los que definen qué es la palabra de Dios. Ahora, esto es una herejía, pero de aquí a Pekín, hermanos. Porque la iglesia, ¿cómo se les ocurre decir? Inclusive ahora hay un vuelo por ahí porque hubo un supuesto pastor muy famoso en las redes sociales que se convirtió al catolicismo. Y una de las razones por las cuales él lo hace es precisamente porque dice que quien determina qué es la Biblia, qué es palabra de Dios, es la iglesia católica. Y esto es impresionante porque esto es lo que ellos han creído, es decir, se han tomado una autoridad tan impresionante que ellos son los que están determinando qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pudiéramos decir que en ese sentido la iglesia católica romana es la que da a luz la palabra de Dios, cuando no es así, hermanos. Es la palabra de Dios la que da a luz la iglesia. Es decir, la autoridad que tenemos nosotros es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que gobierna la iglesia. La iglesia no gobierna la palabra de Dios. Pero así lo entiende la iglesia católica, por eso es muy importante estos párrafos, y por eso se hicieron estos párrafos. Párrafos 2 y 3, usted dirá muy elementales, pero no son tan elementales. Por lo menos yo tengo aquí mucho material. El párrafo número 2, entonces, que usted tiene ahí, se pudiera ponerle el nombre como la totalidad de los libros inspirados. La totalidad de los libros inspirados. Es decir, si vamos a identificar las Sagradas Escrituras, si nosotros identificamos o sabemos o conocemos qué es palabra de Dios, entonces lo primero que tenemos que mirar, porque es una parte positiva y una negativa. La parte positiva la tenemos en el párrafo número 2, que nos va a decir cuáles son los libros inspirados, mientras que la parte negativa, el párrafo 3, nos va a decir cuáles no son los libros inspirados, y de esa manera estamos identificando, o la Confesión de Fe Bautista nos ayuda a identificar la palabra de Dios. Entonces el párrafo número 2, que el título sería la totalidad de los libros inspirados, nos diría lo siguiente: bajo el nombre de Sagradas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son: el Antiguo Testamento contiene 39 libros, que serían Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y el Nuevo Testamento contiene los 27 libros, ojalá tengan en cuenta, 39 el Antiguo Testamento, 27 el Nuevo, que son Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 4 evangelios, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. Note cómo termina ese párrafo segundo. Todos estos libros, los que acabamos de mencionar, todos ellos fueron dados, ¿por quién? ¿Por la iglesia? Todos ellos fueron dados, no por la iglesia católica romana, jamás. Qué aberración tan idólatra. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida, y pudiéramos agregar a la iglesia. Todos estos libros y la confesión lo que hace es que los menciona para que no le quede duda. Positivamente, estos son los libros que la iglesia ha reconocido, que los judíos del Antiguo Testamento reconocieron como inspirados de Dios, que hicieron parte del canon, que la iglesia, que los apóstoles, que la iglesia hasta nuestros días los ha reconocido como inspirados por Dios del Nuevo Testamento, 27 libros, no hay más. Entonces la confesión de fe, ¿por qué los escribe y por qué da este párrafo 2? Para identificar, para que usted y yo los identifiquemos. Si aparece por ahí de pronto y alguien viene a leerle que Eclesiástico, que viene a leerle que Baruch, que viene a leerle que el primera y segunda y hasta tercera y cuarta de Macabeos, y vienen a traer que la oración a Tobías y todas esas cosas, usted inmediatamente, hermanos, identifica
no son libros canónicos, o sea, no hacen parte del canon. Y ese es el propósito entonces de escribirlos ahí. Ok, el párrafo 2 entonces nos da la identidad de las escrituras, es decir, cuáles son los libros que la conforman como inspiración divina para identificarlos. Estos 66 libros mencionados son los inspirados por Dios como escrituras, como bien lo dice el Señor, y segunda de Timoteo 3:16, bueno, ahí está en la confesión, no voy a ir allá. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Lo veíamos hace 8 días. Cuando dice allí toda la escritura, está hablando del Antiguo Testamento específicamente. Otra vez, y eso es bueno que usted lo entienda, cuando usted lee el Nuevo Testamento hasta el año 100, usted, que es el Nuevo Testamento, el último que escribió fue Juan, se cree más o menos en el año 100 en la isla de Patmos. Bueno, ahí se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, es decir, el Nuevo Testamento comenzó a escribirse por ahí desde el año 50 más o menos hasta el último, que fue el año 100. Se escribió, y como eran cartas, entonces, o pergaminos, una iglesia tenía uno, otro tenía el otro, y se lo podían compartir, pero realmente fue como en el segundo siglo por ahí, y más adelante vamos a ratificar eso, que vino a establecerse ya el canon, es decir, se recogieron todos esos libros y ya Dios inspiró a estos pastores de esa época, les guió y los llevó a canonizar, a determinar cuáles eran los libros que estaban inspirados, no del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, hermanos, ya sabemos cuáles son. Los judíos los tenían muy claros. El último libro es Malaquías, pues lo vamos a ver ahora. Pero entonces los libros del Nuevo Testamento fueron siendo escritos y luego se reconocieron y Dios los reconoció. Creo que mi hermano el que me mandaba estos días algo por ahí y todavía no lo he leído, pero sin necesidad de leerlo, porque hablaban de una carta del apóstol Pablo a la iglesia de la Odisea, ¿no? ¿Cierto? Y que Pablo había escrito una carta a la Odisea. Yo le decía, que se escondió y que no la sacaron a la luz porque tenía problemas, bueno, para la vida de la iglesia. Yo lo primero que digo es lo siguiente: no solamente Pablo pudo haber escrito más de 50 cartas, sino que yo sé, y lo sabemos por la historia, que cada apóstol de Jesucristo escribió un evangelio, y solamente aparecen 2 evangelios de los apóstoles. ¿Cuáles son los apóstoles de los cuatro evangelios? ¿Cuáles son los apóstoles? El primero es Mateo, y el último es Juan. Son los 2 apóstoles. Marcos no fue apóstol de Jesucristo, y Lucas tampoco. Ellos fueron compañeros de los apóstoles y ellos escribieron. Pero cada apóstol se cree que escribió un evangelio. Obviamente al estar con Jesús todos escribieron, pero el Señor, aunque les permitió que escribieran, quedaron como libros naturales, pero no fueron inspirados. Entonces Pablo no solamente escribió esas 13 o 14 cartas que vemos en el Nuevo Testamento, él escribió muchísimas más, y sí, puede ser que escribió la Odisea, pero ¿cuál es el punto acá? Que, hermanos, lo que tenemos, eso fue lo que Dios permitió que quedara para nosotros, y esta es la palabra de Dios. Yo no puedo pararme hoy a decir que le falta un libro o que le sobra un libro, jamás. No le falta libro. Lo que Dios quiso que quedara, esto quedó. Recuerden lo que dijo Juan: si pusiéramos en libros todo lo que el Señor hizo, no cabrían en la tierra los libros. Y en el Antiguo también se perdieron. Y en el Antiguo también. Entonces, ¿pero qué quedó? Quedó lo que el Señor quiso que quedara. Hermanos, Dios ha preservado su bendita palabra hasta nuestros días. Así que yo no tengo temor a que encontraron un libro, no sé qué, mire que es mucho mejor. Nada, váyase mejor, porque yo con lo que tengo me es suficiente. Lo que Dios quiso que yo supiera está aquí escrito. Amén. Eso es. Entonces no nos pongamos con cosas ahí. La gente se aterra, que ay, ¿cómo así que la Biblia no está completa, que a la Biblia le falta? Otros no, que a la Biblia le quitaron, que no sé. No, hermano, Dios es poderoso. Yo sé que Él es tan poderoso que Él lo que dejó aquí, lo que yo tengo, eso fue lo que Él quiso que tuviera, y pare de contar. Pero la gente comienza con esos cuentos y por eso la gente se embolata. No leen la Biblia. No leen la Biblia, o por eso es que muchos se dejan engañar y comienzan a decir que es que para la Biblia hebrea. Qué pena, pero el papá aquí de Miguel, eso fue lo que le pasó. Por 3 años con nosotros acá y de repente comenzó a leerse la Biblia hebrea, y ahora yo no sé si ya sabe hablar hebreo, no sé, pero... No, porque entonces que ya no hay que decir Jesús sino Yeshua Machía, que ya no hay que decir Cristo sino, ¿cómo es? Y que Joshua y que...
todo, que ahora hay que hablar es hebreo, pues, porque si no, y que usted tiene que levantarse, buscar, que porque usted termina en hebreo, usted tiene raíces hebreas, tiene que buscar su apellido, donde lo termine, y dependiendo, no, hermanos, ya. El Señor dijo que el Evangelio iba a ser predicado a todas las naciones, amén. El Señor no dijo que todas las naciones iban a venir a ser judíos, no, sino que de los judíos el Evangelio se iba a predicar a todas las naciones. Y en Apocalipsis, como dice, ¿y estos quiénes son? Una multitud incontable. Mire, ellos vienen de todas las naciones, de toda tribu y de toda lengua, porque el Señor quiso salvar así a todas las personas. Aquí no hay problema, en el cielo va a haber una variedad, hermano, de culturas. Qué bueno comenzar a ver desde el negro hasta el más blanco. Todas esas culturas, todas esas razas, precioso eso. Y hábleme en idiomas, dialectos que no conocemos allá, los vamos a ver y los vamos a aprender porque estamos en una vida perfecta, creo yo. Ok. Pero algo más aquí, hermanos, y que yo quiero, y es que no solamente los apóstoles reconocieron que toda la escritura era inspirada por Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, sino que aquí hay algo importante, y es que también el Nuevo Testamento, 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, aunque nos hablaba del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también nos habla de que fue inspirado. Y voy a tomar dos versículos, 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. Miren lo que dice: los ancianos, la palabra ancianos ahí es pastores, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Qué bueno, apóstol Pablo, que puso que los pastores también trabajan. Me acuerdo cuando mis hijas estaban pequeñitas y su papá, ¿qué hace? Nada. ¿Y él qué es entonces? No, él es pastor. Ay, santo. Menos mal que aquí dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Quieres saber qué es doble honor ahí? Doble paga. Claro que yo no estoy en la teoría de la prosperidad para manipular. Dice: mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. ¿Qué hacen los pastores? ¿Cuál es el trabajo de los pastores? Predicar y enseñar. Ahora la pregunta es: ¿qué predican ellos y qué enseñan según el contexto? Pero están enseñando el Nuevo Testamento. Porque mire lo que sigue diciendo: pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Sí vi que doble honor es salario? Entonces dice aquí: pues la Escritura dice, y luego, ¿a dónde se va con la Escritura? A Deuteronomio 25:4. Jesús también lo dijo en Mateo 10:10. La Escritura dice, ¿cuál es la Escritura aquí? El Antiguo Testamento. La Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Eso ya lo dijo Jesús. La Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, cuando dice que no le ponga bozal al buey que trilla, es caramba, si el buey trabaja, dele de comer, dele buenos pastos. Esa es la idea. Ahora, él trae la comparación. Bueno, yo no quiero hablar del aporte para el pastor. Lo que me interesa es lo siguiente: los que trabajan en predicar y enseñar, Nuevo Testamento, pues la Escritura dice. Note cómo, ya ahí vemos que hay una relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como una palabra inspirada, llamado Escritura. Pero si ese no le es claro, vamos a 2 de Pedro 3:15. 2 de Pedro 3:15 y 16. Esos dos versículos nomás. El apóstol Pedro acá está hablándole a la iglesia, y él entra en un conflicto porque, bueno, está enseñando la palabra, pero algunas dicen que son difíciles. Por eso él dice, 2 de Pedro 3:15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora note: como también nuestro amado hermano Pablo. Note que es Pedro el que está diciendo: nuestro amado hermano Pablo, es decir, el apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y aquí está hablando Pedro de las cartas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia. Pedro le está escribiendo a la iglesia que está en la dispersión, es decir, los que no están en Jerusalén, en Judea, sino que las iglesias que están por fuera de Jerusalén. Entonces dice: Pablo, nuestro amado hermano Pablo, lo llama hermano Pablo, también con la sabiduría que Dios le ha dado, dice que ha escrito. Dios le ha dado, ha sido dada, os ha escrito. Esa sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice, casi en todas sus epístolas, ¿sí ve? Es decir,
Pedro reconoce que el apóstol Pablo había escrito muchas epístolas. Y dice aquí, Pablo escribió muchas epístolas hablando de ellas, de estas cosas, o sea, de lo que él mismo les está hablando, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. El mismo Pedro reconoce que cuando Pablo escribe esas cartas, y yo no sé si es Romanos, pero dice hay algunas que son difíciles de entender, y luego dice las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Hermano, ¿quién es el que tuerce las escrituras que son difíciles de entender? Los indoctos y los inconstantes. Yo diría que son iguales. Los indoctos son los que no tienen cierta capacidad. ¿Y por qué no tienen cierta capacidad de entender? Por su inconstancia. Pero lee. Exactamente, hermano, porque si usted y yo nos determinamos a estudiar las escrituras, y si hay un tema que a mí no me cuadra, pues caramba, yo lo voy a buscar. Mire, yo estoy leyendo libros y cuando veo una palabrita que no me encaja, en vez de llamar al pastor Pablo para decirle, pastor, ¿esto qué significa? Yo tengo ahí mi Google y voy y digo y encuentro las traducciones. No le estoy diciendo que no me pregunte eso, ¿no? Pero es que usted y yo tenemos las herramientas. Yo a mi esposa le digo, ay, ¿esto qué significa? Le digo, ahí está Google. Yo puedo saber la respuesta, pero a mí me gusta que ella investigue, que cada uno investigue, ¿sí? Un poquito. Y eso es bueno. Entonces cuando la gente comienza, a mí me da, ay, pero es que yo no entiendo. Digo, yo les pregunto, a ver, ¿usted ya investigó un poco? No, y entonces yo tengo un problema con algunas personas allá. Por lo general siempre las personas, no todos, la mayoría no, pero algunos que tienen duda con ciertas doctrinas, yo estoy seguro que no las investigan. Yo tuve problemas con la predestinación, yo tuve problemas con la elección, no mucho, pero yo fui, investigué, y le investigué a uno, le investigué al otro, y cuando ya vi que 5 me decían lo mismo, digo, no, entonces el errado soy yo. No puede ser que yo tenga algo y que ellos, no puede ser, no. Sí, si a usted 7 le están diciendo lo mismo, 10 le dicen lo mismo, 20 le dicen lo mismo, ¿ustedes ellos están mal y usted es el errado? ¿Cómo es posible que los demás vean lo que usted no puede ver? Hay algo en usted, hermano, que no está viendo, y eso es humildad. Y eso es lo que yo he hecho para poder tomar estas doctrinas. Me ha tocado en algunos puntos hacer así, agacharme y decir, no entiendo. Ellos dicen, no. Entonces, Señor, ayúdame a entender. Investigando llega uno y viendo la misma palabra le habla. Bueno, pero ese no es el punto. Vuelvo otra vez. Dice, hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, os ha escrito en todas sus epístolas, les ha escrito hablando de estas cosas que Pedro ha escrito, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, pero note acá, como también las otras escrituras para su propia perdición. Note la palabra como también las otras escrituras. ¿Cómo así? ¿Por qué dice que hay otras escrituras? No. ¿Por qué dice que hay otras escrituras? Porque Pedro está afirmando que las epístolas de Pablo son escrituras. Las otras escrituras aquí se refiere al Antiguo Testamento. Mire otra vez, dice, las cuales, o sea, las epístolas que Pablo ha escrito, dice que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Es decir, lo que está diciendo aquí es que hay unas escrituras que son las otras, claramente definidas ya, que es el Antiguo Testamento. Pero ahora Pedro las iguala a las epístolas de Pablo. Entonces las epístolas de Pablo son escrituras y tienen el mismo valor que las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ven? Entonces aquí estamos identificando que todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se llaman las escrituras. ¿Amén? Esa es la idea que quería. Y otra parte, y es que los judíos, cuando estamos hablando también de esta parte, ellos comprendieron que Pablo comprendió que a los judíos se les cogió la palabra. Romanos 3.2, Romanos 3.1. Romanos 3.1, mire. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Estas citas están ahí en la confesión de fe. Dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tienen los judíos si ellos no creyeron en Cristo? Si ellos rechazaron al Mesías. Entonces Pablo dice, a ver, espera un momentico, ellos tienen una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que a los judíos se les confió la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios que les confió a los judíos? El Antiguo Testamento. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que la misma Biblia nos habla
de cuáles son los libros inspirados, cuáles son los libros que la iglesia debe identificar. Con el Antiguo Testamento no hay problema, porque aquí Pablo está diciendo que a los judíos se les confió la palabra de Dios. Con el Nuevo Testamento tampoco, porque ya vimos que se está relacionando de igual manera. Entonces, de esta manera se afirma que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento conforman el canon de las Escrituras. Ahora, ese canon, hermanos, como nosotros lo conocemos, bueno, canon, ya dije eso, pero lo voy a explicar otra vez acá. La palabra canon, que es del griego, significa primeramente una vara recta o una caña. Se usaba para medir. Luego una vara de medir, y de ahí figurativamente lo que es una guía o modelo, ya sea artístico, científico o éticamente. Por eso en el curso cristiano primitivo el canon era una idea directriz o era un principio preceptivo. Es decir, cuando hablamos del canon de las Escrituras, porque ahí aparece la palabra canon, y es que la regla o la vara de medir, en este caso digamos la norma o la conducta para la iglesia, es la palabra de Dios. Son estos 66 libros, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Ahora miren que así se le llamaba en Gálatas 6:16. Gálatas 6:16, cómo el apóstol Pablo llama a la palabra de Dios. Gálatas 6, bueno, y no sé si aquí, vamos a ver si toca toda la Escritura. Tiene que tocarla toda, pero por lo menos el Nuevo Testamento. Dice Gálatas 6:16, y a todos los que anden conforme a esta regla, entonces habría que medir todo lo que él viene hablando. Él dice, a partir de ahora solo Jesucristo, a mí no me hablen más de nada, si yo quiero saber solamente Jesucristo. Y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Ve? Ahí está la palabra, canon. Porque mucha gente dice, ay, pero le ponen que es que el canon de las Escrituras. ¿Qué es eso? Aquí está la palabra canon. Y a todos los que anden conforme a esta regla o al canon. Es decir, esta regla es la vara de medir, o es un principio, o es una doctrina. A todos los que caminen acorde a esta doctrina. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí en Gálatas 6. Y Filipenses 3:16 también tenemos algo parecido. Filipenses 3:16 dice, pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla o una misma vara de medir, o sigamos un mismo canon. Es decir, ¿cuál es la idea aquí, hermanos? Que el pueblo de Dios, la iglesia, tiene un canon. El canon para nosotros se llaman las Sagradas Escrituras. Este es el canon. Por eso cuando decimos nosotros que la Biblia es nuestra regla de conducta y fe, es decir, la Biblia es lo que creemos y la que nos lleva a una conducta. Su conducta se debe medir por la palabra de Dios. Lo que usted cree, su doctrina, se debe medir por la palabra de Dios, porque ese es nuestro canon. Es decir, eso es nuestra regla o es nuestra vara de medir. Amén. Entonces no hay problema cuando expresamos la palabra canon, porque aquí eso es lo que ellos están diciendo. Ahora, en cuanto al canon, el siguiente cambio de significado, esto fue indicado por Clemente de Alejandría en el 1500, puse 1000 años, 150 a 216, que está en el siglo II. Este Clemente de Alejandría dice que fue hacia un tipo de doctrina cristiana, a la ortodoxa, opuesta a la herética. Es decir, cuando hablaban entonces del canon se referían a lo que es ortodoxo, contrario a lo herético. Y desde el año 300 la forma plural de cánones se ha usado para las regulaciones eclesiásticas. Por eso usted conoce los famosos, en el siglo XVI, los famosos cánones, siglo XVII, perdón, los famosos cánones de Dort, ¿verdad? Nosotros conocemos, de la ciudad Dotri, no sé, pero ahí está, o Dort, que es donde viene el que conocemos nosotros las doctrinas de la gracia, que salieron del canon de Dort, pero por la ciudad Dotri, pero, bueno, no sé el nombre, pero el canon de Dort, pero antes hubo más cánones. Entonces, ¿qué es el canon? Era donde ellos se reunían y sacaban un documento, y a ese documento se llamaba canon o cánones. Es decir, nosotros creemos en las doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo que están ahí: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Estas son doctrinas
o reglas de medir, o varas, o cañas de medir, o digámoslo como estamos hablando, canon. Este es el canon que a nosotros como reformados nos identifica. Es decir, una iglesia reformada se mide y se conoce por este canon de las doctrinas de la gracia. Si nosotros no vamos a medir conforme a eso, entonces no somos reformados. Es muy importante que entendamos eso. Entonces, a partir del año 300, el plural cánones se ha usado para regulaciones eclesiásticas, pero dado que las doctrinas cristianas están basadas sobre las escrituras, entonces los escritos mismos fueron naturalmente conocidos como el canon. Los escritos de la Biblia son conocidos como el canon. El uso más antiguo de la palabra en este sentido lo encontramos en el canon 59 del Concilio de la Odisea, es decir, en el año 363, donde leemos lo siguiente. Miren lo que sacó ese concilio o ese canon: no se leerán salmos de autoría privada en la iglesia, ni libros no canónicos, sino solo los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. La iglesia comenzó ya, para este tiempo ellos ya tenían el canon cerrado. Estoy hablando del 363, se puede buscar el Concilio de la Odisea. Prácticamente, no sé si me equivoque, pero lo que yo pude investigar, en el 363 se cerró el canon. O sea, ya estaba cerrado, la iglesia ya lo tenía cerrado. Lo que queremos decir es que se identificó como algo cerrado. A partir de ahí, hermanos, es lo que dice, y lo voy a volver a leer: no se leerán salmos, porque habían otros, de autoría privada en la iglesia, porque hay gente que saca sus cositas por ahí, quieren ponerlos como inspirados. Hermanos, un himno no es inspirado por el Espíritu Santo. Puede ser muy bonito, puede ser cantado y todo, pero no es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es inspirado por el Espíritu? Dice, ni se leerán salmos de autoría privada en la iglesia, ni libros no canónicos. Es decir, tenemos la confesión de fe, pero ella no es inspirada. Libros no canónicos, pudiera entrar a la confesión de fe, sino solo los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, a partir de ahí por lo menos se confirmó en ese canon, se confirmó, o en esa reunión se confirmó que los libros inspirados por Dios son los 39 del Antiguo Testamento, que eso es claro y no hay problema, pero también los 27 del Nuevo Testamento sin ningún problema. Note cómo la iglesia primitiva, si podemos llamar hasta ahí, fueron muy celosos, y ahora les voy a explicar un poquito por qué, aunque el tiempo ya se me está yendo. Teníamos que ir al párrafo número 3, que el párrafo número 3 lo podemos llamar los libros apócrifos. Y ahora entiende por qué ese celo de identificar solamente a los libros del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. ¿Por qué ese celo en nuestra confesión de fe? Y entonces viene la parte negativa, los libros apócrifos. Dice el párrafo número 3, que se le llama los libros apócrifos: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, y esto es importante, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la escritura. No forman parte del canon o regla de la escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios. No tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Yo creo que ese párrafo es bien identificado, o sea, podemos, bien claro. Lo que está diciendo es, nosotros no podemos aceptar ningún otro libro que no sea este reconocido por el canon. Y vuelvo y aclaro, 66 libros, el canon. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Otros no los podemos aceptar. Se pueden leer lo que está diciendo, si quiere, pero como algo histórico, cultural, como algo geográfico, yo no sé, como usted quiera, pero cuando usted los lee, los tiene que leer como cualquier otro libro histórico o de poesía o como quiera, o de novela, yo no sé, pero nunca como palabra de Dios. Estos son los únicos que son palabra de Dios. Amén. Eso es lo que están diciendo acá. Esa es la definición que queda. ¿Por qué esto? ¿Por qué se tiene que dejar ese artículo, hermanos? Porque la iglesia tradicional católica había aceptado los libros apócrifos. Algunos dicen que son 15, otros son 13, otros 11. Bueno, yo ya entendí por qué tanta variedad. Pero no sé si le alcance a leer al final un artículo que tengo acá de los libros apócrifos. Pero bueno, vamos por partes. El párrafo 3 entonces nos habla de los libros apócrifos, o también escondidos o no inspirados. La palabra
apócrifo es escondido o oscuro. Esa es la palabra apócrifo. Algo que está oculto, algo que está escondido, o por lo menos para nuestro entendimiento, un libro que no es inspirado por Dios. No es inspirado por Dios. Sería mejor decir oculto, porque no apareció en los cánones. En este caso, en el canon del Antiguo Testamento y en el canon del Nuevo Testamento no apareció como libro inspirado. Entonces, un libro apócrifo es un libro mejor no inspirado. O de esta manera, ¿qué es un libro apócrifo? Un libro que no hace parte de la Biblia que tenemos. Ese es un apócrifo. Un libro que no haga parte de la Biblia. Mire, hermanos, así sea dictado por un ángel, como el libro del Mormón. Eso es lo que él dice, ¿no? Que el ángel vino y le dijo, no señor, así venga a cambiármelo, a ponérmelo como los testigos de Jehová. Aunque los testigos de Jehová cambiaron fue la Biblia. Ellos, el peligro, y ojo con lo que le voy a decir, usted se puede leer una Biblia católica sin ningún problema, con el debido cuidado de los apócrifos, de no meterlos. Y aún con las Biblias católicas más viejas, las puede estudiar solamente con el debido cuidado de una traducción en cuanto a la palabra arrepentimiento, que ellos en vez de decir que debe arrepentirse, ellos dicen que debe hacer penitencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el arrepentimiento lo lleva a usted a un cambio verdadero de carácter, de conducta, de pensamiento, mientras que la penitencia es decirle, siga viviendo lo mismo, pero haga esta penitencia y ya Dios pasa, es decir, pague a Dios por su pecado. ¿Ves la diferencia? La Iglesia Católica no usa arrepentimiento, la Iglesia Católica usa penitencia. Y entonces las Biblias más antiguas católicas, en vez de aparecer la palabra arrepentimiento, aparece penitencia. Obviamente tú y yo tenemos que tener cuidado, pero se puede leer, claro que se puede leer. Pero eso sí, la única Biblia que no se puede leer es la Biblia, ¿cómo es que se llama? El verbo traducción del Nuevo Mundo, que es la iglesia de los testigos de Jehová. Porque esa iglesia lo que hizo este tipo fue coger y cortarle y cambiar todas las palabras, supuestamente que él sabía griego, a acomodarlas. La meta de él fue quitarle la divinidad prácticamente a Jesús. Cortó a Jesús para defender a Jehová, y al cortar entonces tuvo que coger la Biblia y cambiarle todas aquellas palabras que hablaban de que Jesús es Dios, de que Jesús es el mismo Dios. Así que cuando usted le vienen a hablar con esa Biblia, échela para un lado y dígale, hablemos con la Biblia que está acá, y vamos a hablar en el contexto, no trancar versiculitos, que es lo que a ellos les gusta hacer. Bien, siguiendo aquí entonces con estos, bueno, ya lo dije, sobre todo las Biblias católicas incluyen los libros apócrifos o los libros ocultos. Ahora, voy a hablar un poquitico. Estos libros se escribieron, estos libros apócrifos se escribieron entre los dos testamentos, es decir, entre Malaquías y Mateo. ¿Dónde aparecieron estos libros apócrifos? Mire, hermanos, los judíos la tenían clara, y los judíos, aunque la conformación del canon judío no es igual al de nosotros, tiene los mismos libros, pero la composición de ellos es un poco diferente, es variada, pero bueno, no importa su composición. Pero los libros, ellos tienen 39 libros del Antiguo Testamento, y ellos reconocen que el primer escritor inspirado por Dios fue Moisés, que escribió el Pentateuco, y el último profeta fue Malaquías. Malaquías vivió hasta el año 400 antes de Cristo. Es más, Malaquías, ¿cómo termina? No voy a ir allá porque el tiempo se me fue, pero Malaquías 4, 5 al 6 habla de que Dios iba a enviar el espíritu de Elías para que los hijos se convirtieran. Así termina Malaquías. Dios va a enviar el espíritu de Elías. Ahora, si quiere anote la cita porque yo no voy a ir allá, pero en Mateo 11, usted puede leer después Mateo 11 y luego Mateo 17 al 10. ¿Sabe qué va a encontrar usted? Creo que la confesión lo tiene. ¿Sabe usted qué va a encontrar ahí? Jesucristo dijo, y si quieren saberlo, Elías ya vino. ¿Y quién es Elías? Dice, Elías es el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el último profeta? Juan el Bautista. Ahora, cuando uno nota eso, uno entiende entonces que Jesús dijo, el último profeta que profetizó Malaquías que iba a venir, que era el espíritu de Elías, pues ese Elías es Juan el Bautista. Juan el Bautista entonces aparece como el último profeta del Antiguo Testamento. Es decir, entonces lo que nosotros conocemos, o en teología se conoce, hay 400 años de silencio profético. Es decir, Dios no volvió a hablar.
Dios habló hasta Malaquías, con el último profeta, y luego comenzó a hablar desde Juan el Bautista, y luego viene el Nuevo Testamento. Jesucristo ya aparece, porque Juan el Bautista representa el antiguo pacto que le entrega a Jesucristo. Por eso, recuerden, cuando lo va a bautizar, Jesús dice, deja. Él se le oponía, pero Jesús le dice, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, usted me bautiza porque de alguna manera usted representa el antiguo pacto y ahora le entrega al nuevo pacto. Yo voy a cumplir lo que el antiguo pacto había traído. Pero entre Malaquías y Juan el Bautista hay 400 años de silencio, es decir, no hubo profecía. Ahora, ¿hubo pueblo de Dios? Claro que hubo pueblo de Dios. Entonces ahí fue que se escribieron todos estos libros. En ese periodo fue que se escribió Tobit, Judith, de pronto aquí los tengo, se los puedo mencionar luego, Macabeos, el libro de sabiduría, eclesiástico, adiciones a Esther y adiciones a Daniel. Esos libros se escribieron en ese periodo. Ahora, ¿cuál fue el problema? A ver si me acuerdo si es un tal Ptolomeo, por acá lo tengo, creo que sí. Ay, para no equivocarme, creo que es un tal Ptolomeo. Bueno, sí. En el año 200 aproximadamente, 250 aproximadamente, antes de Cristo, hubo un famoso emperador llamado Ptolomeo. ¿Qué fue lo que él quiso? Creo que él tenía, a ver, es que ya se me fue el tiempo y no, pero era para él, el propósito de él realmente fue como, había una biblioteca en Alejandría, creo que era Alejandría, si no estoy mal, sí, eso. Exacto, eso a ver donde quiero llegar. Entonces él quería agrandar esa biblioteca, ese tal Ptolomeo, agrandar esa biblioteca. Entonces él buscó un traductor y pues eso es lo que se cree. Aunque hay una primera versión, y es que más bien los judíos que vivían fuera de Jerusalén tenían la Biblia hebrea, pero como ellos hablaban griego, querían una traducción griega, es decir, querían que alguien le tradujera el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esa es una, y que por eso se hizo. Pero otros creen más que fue este Ptolomeo, que él quería, ay, tengo una biblioteca grande de Alejandría, pues yo quiero tener ese libro, ¿no? Esa Biblia judía, ese Antiguo Testamento, yo quiero que me lo traduzcan al griego. Y buscó un personaje para que le hiciera la traducción. Él hizo la traducción muy correcta, pero entonces cuando la tenía dijo, no, un momentico, y esos otros libros que están ahí, ¿qué? Pero es que no, los judíos no los aceptan, no importa, métalos ahí. Entonces el traductor cogió esos otros libros que habían sido escritos en ese periodo y los metió dentro del mismo paquete, y se llama la Septuaginta, como dice el hermano Jackson. Entonces Jesús, en la traducción al griego que había en tiempo de Jesús y en tiempo de los apóstoles, es la Septuaginta. Jesús cuando hablaba de la Septuaginta, porque ellos están en griego, que era la Septuaginta, se llama Septuaginta de 70, porque fueron 70 personas los que hicieron la traducción y duró un tiempo. Entonces, esa traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento de hebreo al griego, la primera traducción se llamó la Septuaginta, por 70 personas que la tradujeron. Esa era la Biblia del Antiguo Testamento que existía en tiempo de Jesús y en tiempo de los apóstoles, porque todavía el Nuevo Testamento no estaba. ¿Cuál es el punto aquí? Que en esa Septuaginta estaban ya los libros apócrifos, porque ese rey o emperador tiene que meterlos ahí, y el otro los metió casi que obligado. Bueno, listo. ¿Cuál es el punto acá? Que Jesús, no recuerdo cuántas menciones, o por lo menos en el Nuevo Testamento, tanto Jesús y los apóstoles, encontramos más de 200 menciones del Antiguo Testamento, y créame, no hay ni una que hable de esos libros apócrifos, porque los judíos, aunque tenían esa versión Septuaginta, ellos sabían que estos no eran inspirados, que estos no hacían parte del canon. Haga de cuenta como cuando usted hoy yo tengo una Biblia que llama Dios habla hoy, y la Dios habla hoy tiene el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y en la mitad están los deuterocanónicos, ahora les explico esa palabra, o los apócrifos. Entonces si yo la voy a leer, yo sé que estos, aunque están ahí, no son inspirados por Dios. Entonces yo no los puedo leer, o los puedo leer como una información personal, pero nunca traería, como algo histórico, pero nunca traería doctrina de eso. Es más, le voy a decir algo porque la Iglesia Católica los quiere y los tiene y los defiende, porque la gran mayoría de sus herejías que tienen hoy día las sacaron precisamente de esos libros apócrifos. De ahí está la oración a los muertos, de ahí está el bautismo por los muertos, de ahí está la salvación por obras y adoración a imágenes. Todo eso usted lo encuentra allí. Por eso es que la Iglesia Católica los tiene y los defiende como inspirados. Pero le voy a decir esto, la Iglesia Católica los aceptó en el deuterocanónico, que es lo que le voy a hablar ahora. Creo que es que el tiempo siempre es el corre-corre.
Le voy a mencionar brevemente los libros. Mire los que se encuentran. Dice primera y segunda de Esdras, Tobías, Judith, adiciones al libro de Esther, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Cantar de los tres jóvenes santos, Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés y primera y segunda de Macabeos, aunque también tienen todo esto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Volvemos otra vez a la contrarreforma. Recuerden, la reforma, siglo XVI, ellos arrancan sola escritura, defienden por más de 100 años sola escritura. Bueno, del 1517, mejor al 1545, pongámosle ahí 30 años defendiendo sola escritura, que estaba pensando en la convención de nosotros. Entonces viene la contrarreforma. La contrarreforma es que ellos hacen allá en el Concilio de Trento y vienen y ellos dicen, a ver, no es sola escritura. No, la Iglesia Católica tiene peso, la Iglesia Católica tiene poder. Nosotros creemos que Dios no habla solamente por la Escritura, sino también a través del clero, a través de la Iglesia. Dios, por eso el Papa, ¿cómo es que habla? Cortus, algo así, ¿cómo es? Corpus Christi. Eso, que habla de parte de Dios. Yo como nunca fui católico, ni estudio eso. Ok, entonces ellos dicen, además de que no solamente la autoridad viene de la Escritura, sino que viene del clero, o en este caso de la cúpula de la Iglesia Católica, hay algo, y es que estos libros que ellos están rechazando, como los apócrifos, nosotros los vamos a introducir, y los introducen, y hermanos, y es en el 1645 hasta el 1650 por ahí, que no sé si fueron 7 años, donde duró lo que se llama el Concilio de Trento. Hubo muchas sesiones también, y de ahí se estableció y le dieron autoridad a los libros apócrifos. Pero note cómo los llamaron. Les pusieron ya no apócrifos, escondidos, oscuros, sino que los llamaron deuterocanónicos. Y usted va a encontrar las Biblias deuterocanónicos. ¿Qué es deuterocanónicos? Segundo canon. Note, deutero, segundo, canónico, segundo canon. ¿Qué están diciendo ellos? Hubo un primer canon, y en ese primer canon se aceptaron los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, y se dejaron estos por ahí. Pero nosotros ahora, la Iglesia, nosotros ahora somos los que determinamos qué es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no solamente son esos 39 y esos 27, sino también estos que metemos, y metieron como 7 u 11, no sé cuántos al fin y al cabo. Estos son. Pero ¿qué es lo interesante? Yo estaba leyendo por ahí, no recuerdo quién fue, porque hubo en un concilio atrás también que se trató de meter, y ellos, ellos tenían esos libros, creo que eran como 11, no recuerdo, y en este concilio que ellos tuvieron, el Concilio de Trento, revisaron y dijeron, bueno, estos libros, 11, es que no recuerdo si son 11 o 13, estos los hemos tenido como deuterocanónicos, o como apócrifos. Ahora los vamos a introducir aquí, pero estos dos no. A ver, si ellos los han tenido como deuterocanónicos o como escondidos, digamos, deuterocanónicos no, mejor, como apócrifos, pero ahora, al ser aceptados como deuterocanónicos, ¿por qué no nos aceptaron todos? Porque es que la Iglesia es la que determina qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. ¿Da cuenta? Eso es muy peligroso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Y qué es lo que está haciendo la Confesión de Fe? No, señor, nosotros nos quedamos con lo que la Iglesia, en el 300, como lo acabamos de decir ahora, 365 creo, ya estaba el canon conformado del Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento no hay ningún problema porque ese ya está conformado. Hermanos, los judíos no se dejaron meter el gol. Busque un judío y háblele de los apócrifos. Esos son libros históricos. Macabeos, claro que existieron los macabeos y escribieron. Claro, el autor de Tobías, de Judith, de Baruch, todo eso, sí, pero esos son libros de historia, esos no son libros inspirados. Ahora, si los judíos no se dejaron meter ese gol, ¿por qué la Iglesia cristiana o por qué la Iglesia católica sí se dejó meter ese gol y los tienen? ¿Por qué? Porque ahí les defiende a ellos sus creencias heréticas. Es solamente por eso.
muchas de las creencias que ellos tienen, las defienden con esos libros. Si no, no tendrían realmente la capacidad. Bueno, ya se me fue el tiempo. Quiero terminar entonces acá. No le alcancé a leer un documento que tenía aquí de los libros apócrifos, pero bueno, más o menos le traté de resumir. Pero hay algo acá que yo quiero, una analogía y un versículo para terminar. La analogía es la siguiente, que nos va a ayudar a identificar los libros, y es la siguiente. Dice aquí: un investigador policial puede reconocer dinero falsificado, pero no puede hacer que ese dinero sea genuino. Un investigador judicial puede reconocer un dinero falso, pero él no puede hacer auténtico ese dinero falso, o él no puede hacer dinero verdadero. Es decir, la iglesia, nosotros podemos identificar qué es la palabra de Dios, pero nunca nosotros podemos hacer la palabra de Dios. No podemos decir que es palabra de Dios. Identificamos nomás la palabra de Dios. El asunto con la Iglesia Católica es que ellos determinan qué es palabra de Dios. Nosotros no podemos determinar qué es palabra de Dios. Nosotros identificamos la palabra de Dios, y ahí está escrita ya. Ahora, Jesucristo, ni los judíos, como ya lo dije, ni los apóstoles, ni el cristianismo histórico, hermanos, ha considerado a los libros apócrifos como inspirados o como deuterocanónicos, es decir, que hacen parte de un segundo canon. Por eso Jesús, y con esto voy a terminar, dijo lo siguiente en Lucas 24. Ahora, ya con el contexto, pensemos en Jesús. Jesús tiene la Septuaginta, es decir, Jesús tiene la traducción del hebreo al griego, él la tiene. Jesús la conoce. Y mire lo que Jesús dice en Lucas 24, 27. Recuerde que él se encuentra con los dos que van camino a Maús, y ellos dicen: ustedes torpes que no saben qué fue lo que pasó. Pero aquí les dice: y comenzando desde Moisés, que es el primer autor del Antiguo Testamento, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús jamás se refiere a los apócrifos. Dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas aquí hasta Malaquías, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, el versículo 44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús nunca mencionó a los apócrifos. Los apócrifos no hablaron de Jesús, nunca. Entonces, cuando Jesús hablaba de la escritura, aunque tenía la Septuaginta, él siempre se refirió entre Moisés y Malaquías como los últimos escritores. Nunca mencionó esos libros apócrifos. ¿Por qué? Porque no son inspirados por Dios. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto esta mañana? Como los párrafos 2 y 3 de nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 nos habla de la identidad de los libros inspirados por Dios. Estamos hablando de las Sagradas Escrituras, sola escritura de las Sagradas Escrituras. Párrafos 2 y 3 del capítulo 1 nos habla de la identidad de las Sagradas Escrituras. Cómo identificar los libros que son inspirados por Dios, y nos paramos aquí para decir no a los apócrifos, no a los deuterocanónicos, solamente los que fueron reconocidos por los judíos en el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, y los que fueron reconocidos en el canon del Nuevo Testamento por la iglesia, por los padres posapostólicos, es decir, o los padres de la iglesia primitiva, que son estos 27 libros que los acabamos de leer desde Mateo hasta Apocalipsis. Los demás no son inspirados por Dios, así que nosotros no los tomamos como una regla para medir como el canon de las Escrituras. ¿Amén? Entonces, precisamente la confesión de fe, eso es lo que hace: ayudarnos a entender sola escritura, pero también identificar qué es esa sola escritura. Dentro de 8 vamos a ver el poder de esas escrituras. Póngase de pie, hermano, para que oremos. Terminamos.